Congresista Bernal, cambiemos ya de tema. ¿Usted cree que con la forma en la que queda configurada la Asamblea, como se ve con mayor fraccionamiento, se pueden analizar las reformas económicas del gobierno que son de mucha preocupación para el conjunto de la sociedad ecuatoriana? Carlos, yo parto con tomarle la palabra al presidente de la República, Lenín Moreno, que en días pasados manifestó que es necesario que la propuesta económica de reactivación económica sea debatida en la Asamblea, que efectivamente lo debatamos, que vayamos ahí, pongamos las posturas, los puntos de vista sobre lo que presenta en este proyecto de reactivación económica, que tiene, a mi parecer, muchos reparos, muchísimos reparos. Pero es bueno entender también que el propio presidente de la República, en días pasados, reitero, manifestó que en 2 de las reformas que él propone, estaba arrepintiéndose, porque dice, creo que no era lo correcto. Entiendo yo entonces que ratifique esa postura, que el grupo económico que lleva adelante la propuesta de reactivación económica es la misma del correísmo, pues. Por ello es que lamentablemente esto no tiene un asidero adecuado, ni en la postura del propio presidente, creo yo tampoco en varios. Y ahí entonces se ve un fraccionamiento en la Asamblea, es decir, la oposición no le va a dar un cheque en blanco en materia de reforma económica. Pero por supuesto que no. En lo personal le debo decir que al menos en el bloque de la Unidad por el Cambio hemos discutido ya preliminarmente las dificultades. Ustedes han dicho votar no por ese proyecto. Pero ¿cómo vamos a votar a favor de que se le castigue a los ecuatorianos para que nosotros, en el marco de esa famosa corresponsabilidad, paguemos la década robada, pues? ¿Cómo podemos pensar que estamos hablando en este momento en el Ecuador de actos de corrupción de los más altos de los niveles en la historia del país y volvemos a caer en la simpleza del impuesto por el impuesto? Ahora, quienes tienen menos de 2 hijos, porque han planificado familiarmente no tener más hijos, van a ser imputados para pagar impuesto a la renta superior al que salvar la crisis fiscal que heredó un modelo que se está investigando y que tiene ya serios casos de corrupción en investigación. Correcto, Carlos. Y paralelamente a ello, hay que entender que vino la proforma presupuestaria 2018, en la que consta, por ejemplo, en los gastos permanentes un incremento del 9.3% en gastos permanentes. Se caen los niveles de inversión, atacan al sector privado. ¿Quién va a invertir? ¿En dónde tenemos empleo? Para nosotros la prioridad es, como asambleístas, generar lo que ofrecimos en campaña electoral, bienestar a los ecuatorianos, empleo, trabajo, y eso tiene que generarse a través justamente de leyes como estas. Asambleísta, pero año se quiere decir que Moreno y su proyecto de ley tiene que volver otra vez entonces a encontrarse con los 74 asambleístas de Alianza País para que le apoyen este plan que busca un apoyo tributario de sectores medios altos. Bueno, nosotros vamos a estar presentes ahí porque creemos que varios puntos que están en la ley son beneficiosos. Yo no voy a votar en contra, decir no, cuando se quiere retirar ya el impuesto a las tierras de la gente. No habrá un desquite de Alianza País con Lenín Moreno por los problemas políticos. No trabajamos en esa forma, nosotros trabajamos y hemos dicho claramente y personalmente he dicho yo en medios, cuando es un planteamiento bien y que creo que está bien, a favor de la gente, no a favor mío, yo votaría a favor. Caso contrario, nosotros haremos 2 reparaciones y trataremos de... tierras, mi querido Mauricio. Qué grato escucharte esto. Sí, pues te invito a revisar la campaña electoral, fue propuesta nuestra, el retiro del impuesto a la tierra que nos dijeron que estuvo mal. Hoy dices que es algo muy positivo. Asambleísta, pero me voy a un corte comercial. Asambleísta, me voy a un corte comercial y le doy la palabra en el siguiente bloque. Siguen políticamente correcto. ¿Los índices de popularidad del presidente Moreno siguen tan fuertes como al inicio? Luego del corte veremos algunas cifras al respecto. No se desconecte de Políticamente Correcto. En el marco de las reformas económicas, quiero en este bloque hablar sobre la gestión del presidente Moreno, para luego preguntar a los panelistas si el primer mandatario continúa en la cresta de su popularidad. En este gráfico podemos decir que desde el apretado 51,16% con el que Moreno ganó la presidencia de la República el 2 de abril, su imagen se ha ido fortaleciendo sistemáticamente. Y aunque la empresa Sedatos todavía califica la gestión de Moreno con un alto puntaje, esta perdió impulso en septiembre y octubre, bajando al 75,3% y al 73,6% respectivamente. Por otro lado, Perfiles de Opinión daba a Moreno una imagen positiva de 83 puntos en julio y de 78% de aprobación en octubre. Moreno es de los presidentes con mayor popularidad en los primeros meses de gobierno desde 1979, según los estudios de Sedatos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en septiembre pasado el apoyo del país a la consulta popular era de 74 puntos, pero a inicios de noviembre esta cifra bajó a 72,2.
Asambleísta pro año, para continuar con el debate económico y un poco analizar el desempeño de Lenín Moreno, ¿usted cree que se está acabando la luna de miel del gobierno con estas cifras? No, siempre el poder tiene desgaste y se va a tomar medidas en las cuales afectan a alguien y a otros favorecen. Uno de en ellos este caso, la reforma económica. hace la reforma económica y en esto la línea, como estamos viendo que se está planteando en el proyecto, es beneficiar a pequeñas empresas, apoyar al crédito, apoyar a la agilidad del movimiento del dinero en el país. Pero cubrir un Pero déficit fiscal con más impuestos de empresas grandes, de clase media, que en este momento, como hablábamos en el bloque anterior, está muy molesta y muy incómoda por la forma en la que se administraron los 10 años de bonanza económica con serios casos de corrupción, como los que acabamos de ver también con el caso Glass y en general. Pero bueno, ¿por qué la clase media tiene que seguir pagando y solventando un derroche que todavía debe fiscalizarse? Yo no sé si es derroche, porque si uno ve el país, mayor número de obras que se ha hecho en todos los gobiernos ha sido en estos 10 años, pues ahí está el dinero. O sea, no hay que ser demasiadamente mago para saber eso. El tema es que no se quiere reconocer. 640 proyectos con sobreprecio, dijo el propio presidente de la República. Dice en la noticia que 56 han estado inactivos y ya van a comenzar a trabajar. El señor Jorge Wader dice que son 56 obras detenidas y que eso ya van a comenzar a actuar desde la próxima semana. Así pero bueno, yo no sé. ¿usted cree que esa reforma es políticamente correcta ya en la forma en la que está planteada? No, bueno, tiene que tener reformas, de que cuidar también esa parte. Yo creo que nada es perfecto. El mismo presidente indica de que él en 2 temas no estaría de acuerdo, pero hay varios temas como el que le indico, el también de las deudas de los pequeños productores en el país, alargarles el plazo para poder justificar lo que tiene un problema gravísimo en la parte agrícola. Tiene el tema usted de apoyo en parte del impuesto a lo que es personas con problemas de cáncer y enfermedades fuertes que son complicadas. No tienen cargas y tienen que sacrificarse más. Sí, eso, por ejemplo, tenemos que revisar. Porque yo creo que no se puede nomás poner un límite por 1, 2 o 3 hijos. Eso es voluntad de las personas y por eso no pueden cargarle ningún impuesto. Tenemos que revisar eso y llegar a un acuerdo en que sí, pero sí hay que pagar. Perfecto. Asambleísta Salgado, ¿vale preocuparse por esta reforma económica, darle quizás ya la prioridad en un nuevo momento de transición en la Asamblea, olvidarse ya quizás de estos casos políticos y empezar a debatir lo que le importa al país, que es la situación en la que está el país? Muy de acuerdo, Carlos. Mire, tenemos pendiente una propuesta para incrementar las pensiones jubilares del campesinado, ¿no? Está en la Asamblea. Entonces, esa debería ser una de las prioridades en donde los mayores esfuerzos. A través de la seguridad social, dice usted, ¿no es cierto? Pero con un Richard Espinosa que está todavía en el ojo del huracán, pues. Discúlpeme, pero para nosotros, para la Asamblea, ese debe ser el punto central. Primero deberíamos ver las cuentas de 10, pues, asambleísta. ¿Cómo lograr que los jubilados, los campesinos que trabajaron la tierra durante tantos años, hoy pasen de $60 a $100, que sigue siendo mínimo, pero que hay que hacer? Tenemos proforma del 2018, tenemos ley de carácter urgente. Es decir, sí, para mí esta es la prioridad. Y permítame decirle, Carlos, no es que cuando se convocó a un diálogo nacional, equivalía justamente a atender esto que siempre fue la propuesta de las cámaras, revisión de impuestos. Sí, retirar el Estado de la responsabilidad que tiene frente al tema de derechos y la flexibilización laboral. Yo creo que hay que partir reconociendo que aquí ganó un programa de gobierno y que en cualquier medida que se iba, como quiera que sea, pero tenemos que responder, y el resto como de quiera que sea, que votó por la otra opción. Por eso mismo es lo valioso de este diálogo nacional, porque el presidente Lenín Moreno ha dicho, aquí son importantes todos, las cámaras, pero este diálogo ha servido para evidenciar no solamente que la economía se dinamiza con el sector empresarial, sino también hay otros sectores productivos que también son mayoría en este país. Seguir cobrando y no hay que impuestos a pensar empresas grandes, asambleísta, cuando no está Carlos, claro el papel que jugaron en la década anterior en materia de corrupción. Una cosa es decir que son incremento de impuestos que impide la reactivación. Pero yo tengo un dato. Los grupos económicos en nuestro país, que son importantes para la generación de empleo, nadie lo duda, eso está claro, ¿no? Representan ingresos del 46% del Producto Interno Bruto. Pero ¿sabe usted cuál es la presión fiscal, la presión tributaria? No llega ni al 2.3%. Entonces, en esas circunstancias está demostrado que no son los impuestos. Usted le relaciona los impuestos con la corrupción. Claro, porque el Estado necesita dinero pues para sustentar los huecos y el endeudamiento gobierno, la que se hicieron durante 10 años.
la capacidad de recuperar la confianza. Y recuperar el dinero que se llevaron, cuando pues, se asambleísta. aporta y cuando se tiene sentido de patria, se aporta con los impuestos, uno sí tiene la capacidad de exigir pero transparencia. solo Carlos, para un punto. Independientemente de esto, nosotros Me voy a apoyaremos corte, se me acaba el estas tiempo. medidas. Sí, solo un 10 punto. segundos para darle el Esa el es paso la sobre- resolución que no pasa en la Asamblea. 2.200 millones de dólares que no se ha pagado de deudas de las empresas de los 217 grupos económicos del país, que eran 7 en el 2006. Hoy han subido a 217, es que no estuvo bien la economía. Y hay evasión, y evasión. y hay evasión. Y también 57.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Dejemos a esa verdad que concluye. Usted tiene una filosofía, en uno de los cortes hablaba de que se prohíbe ahora tener recursos o emprender más porque le quitan más impuestos. Yo suelo decir, y en los medios de comunicación he dicho siempre, y ahora me ratifico, el Ecuador debe cambiar de aquel concepto en donde 10 años le gritamos a los ecuatorianos, cuidado progreses, si progresas te quito. Cuidado progreses porque si progresas te pongo ley de herencias, si progresas te pongo ley de plusvalía, si progresas te pongo impuestos. O sea, creo que hay que redireccionar el concepto de cómo mejorar. Porque es un tema ideológico, ¿no? Vea, Carlos, si pasa por un asunto del simplismo del impuesto, yo podría ser mejor presidente del mundo, pues pongo los impuestos y hago carreteras con filos de oro. Aquí se trata de iniciativas creativas, hay que bajar el gasto público, hay que incentivar la inversión extranjera, hay que incentivar la productividad, hay que generar la cooperación público y privada, hay que impulsar la derogación de esa ley de plusvalía que en campaña electoral dijimos es la perversión más grande para el sistema constructivo porque va a caer el nivel de empleo. El presidente Moreno acaba de decir lo mismo que con Guillermo Lazo dijimos en campaña electoral. Ahora hay que entender, bueno, va a ser más del 70, mi estimada Silvia. Estoy cayendo las encuestas para la consulta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en este momento tengamos a un sector privado que es el llamado a generar liquidez, el llamado a tener la posibilidad de impulsar la productividad porque no hay recurso público? Si tú tienes necesidad de generar recurso líquido para que el sector productivo se reactive, necesitas darle condiciones Ahora, para que... asambleísta, ¿usted cree que la situación económica le puede pasar factura al gobierno nacional y se empiece a acabar esta luna de miel de la que ha gozado estos meses? Nunca existe, bien dijo Mauricio y comparto aquello, nunca existe todos ganadores en una propuesta económica, estoy de acuerdo, pero uno tiene que pensar como Churchill decía en los años 40, cuando un político se convierte en estadista piensa en las futuras generaciones, no en las futuras elecciones. Esto va a pasar factura, claro. Juan Bernal, ¿qué es lo políticamente correcto? El Ecuador demanda de manera urgente que la Asamblea Nacional, sus políticos, sus representantes, tengamos la capacidad necesaria para entender que los problemas están en cómo generamos una mejor calidad de vida de los ecuatorianos. Cuando logremos quitar los dogmas ideológicos de propuestas económicas, el Ecuador tendrá un mejor futuro.